Hola, hola, saludos, bendiciones para todos y todas. Una vez más, está aquí su amigo Eddie Pimentel con un estudio más de la palabra de Dios. Comparta, dele me gusta para que Facebook pueda esparcir más de la palabra de Dios y muchas personas vengan al conocimiento de la santa palabra de Dios. Así que me siento muy contento, muy, muy satisfecho con el apoyo que he tenido, tanto aquí en Facebook, como en TikTok, como también en YouTube, como también en Kiwike, ¿verdad? Ha sido extraordinario y solamente hay uno que merece la honra y la gloria, que es Dios. Después más nadie. Porque nosotros al fin y al cabo somos instrumento de Dios, puesto en sus manos. Solamente eso. Dios nos da su palabra, nos da su Santo Espíritu, nos guía, nos da esa sabiduría que viene de lo alto para que eh, poder impartir la palabra de Dios. Como también usted lo puede hacer en su casita, estudiar también la palabra de Dios y confirmar todo lo que yo digo aquí. ¿Eh? Sí, yo todo lo que digo aquí es basado en la palabra de Dios. Así que oremos porque tenemos hoy un tema muy interesante, muy interesante, donde nosotros vamos a usar la Biblia como siempre, la usamos, pero esta vez vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio. Oremos. Señor Jesús, que intercede por nosotros en el reino de los cielos. Padre Celestial, que nos ama como nada en este mundo. Te pedimos y te rogamos por tu piedad y tu misericordia, que nos permita llenarnos de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados. Simplemente somos instrumentos en tus manos para que tú puedas bendecir. En esta hora te pido por cada persona que ve este video, por su familia. Si hay alguien, Señor, que está enfermo, yo te pido, Dios, que tú pases tu mano de sanidad. Si hay alguien, Señor, que está pasando por un momento difícil en su vida, yo te pido, Dios, que tú puedas bendecir. Gracias, Padre, por escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar un tema que es una pregunta. ¿Quién escribió los libros del Pentateuco? ¿Quién escribió los libros del Pentateuco? El término Pentateuco es el nombre académico de los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. El término deriva de 2 palabras griegas, las cuales traducidas en forma sencilla significan 5 libros. Lamentablemente no hay declaración bíblica específica en qué forma inequívoca manifieste quién escribió el Pentateuco. Sin embargo, las tradiciones judías y cristianas atribuyen el Pentateuco a Moisés. Por ejemplo, Josefo, el historiador judío del siglo I, quien al hablar de los libros del Antiguo Testamento dice, lo cito: 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de los acontecidos del origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Hay opinión liberal o histórica crítica. Si bien judíos y cristianos por igual sostuvieron en el siglo XI que Moisés fue el autor del Pentateuco, los eruditos históricos críticos han enseñado en los últimos 200 años que los libros del Pentateuco fueron compilados de fuentes diversas. Por ejemplo, debido a cierto número de dobletes, la palabra dobletes en teología significa 2 diferentes informes del mismo relato en el Pentateuco.
Por ejemplo, dos relatos de la creación en Génesis 1 y 2. Creen que siempre que encontramos dobletes del mismo relato en el Pentateuco es que fueron escritos por diferentes autores. Estos eruditos creen que los diferentes autores de los libros del Pentateuco usaron diferentes nombres de Dios. De aquí que se refiere a un autor como el Yavista por usar el nombre Yahvé. Supuestamente este escribió en el siglo IV a.C. y otro autor, Eloísta, que usó el nombre de Elohim, escribió 100 años después de Yavista. No afirman, se atribuye en el libro de Deuteronomio su autor del tiempo de Josías. Y mucho de Levítico, así como otros materiales sacerdotales, se piensa que fueron escritos por sacerdotes del templo de Jerusalén en los siglos IV y V antes de Cristo. No hay ningún consenso entre estos eruditos acerca de quién escribió qué ni cuándo, y con el tiempo se ha desarrollado muchas hipótesis al respecto. Esta hipótesis ha demostrado ser mayormente especulativa y faltas de armonía con lo que sabemos de la literatura del antiguo cercano Oriente. Por consiguiente, muchos cristianos continúan sosteniendo la autoría mosaica del Pentateuco, como se da más abajo. La evidencia bíblica apoya este punto de vista. Y yo quiero tocar algunos puntos que dan razón por qué Moisés fue el que escribió esos 5 libros. Número 1. Moisés estuviera eminentemente preparado para escribir una obra como el Pentateuco. Está titulado por las siguientes puntos que voy a decir. Número 1. Moisés poseía una educación. ¿Qué poseía Moisés? Una educación. En la corte del faraón, Moisés recibió el más alto adiestramiento civil y militar. Y eso lo vamos a apoyar con una cita bíblica. Hechos, capítulo 17, versículo 22. Hechos, capítulo 17, versículo 7:22, perdón. Hechos 7:22. 7:22. Y dice, lo educó en la sabiduría de los egipcios y llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que él hacía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Moisés tuvo conocimiento en Egipto. Y tuvo poder con su conocimiento y por lo que él hacía. Se educó en la sabiduría de los egipcios, dice la palabra de Dios. Entonces podía escribir, tenía la facultad de escribir. La tradición, recibió las tradiciones de la historia hebrea precedente y mientras cuidaba de la oveja en Madián, escribió Génesis bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tenía también familiaridad geográfica. Moisés poseía un conocimiento íntimo del clima y la geografía de Egipto y Sinaí, tal como lo manifiesta en el Pentateuco. Motivación. Como fundador de la nación israelita, tenía un gran incentivo en proveerla con fundamentos morales y religiosos concretos. Tiempo, 40 algos años de peregrinación en el desierto de Sinaí le proporcionó una amplia oportunidad de escribir el Pentateuco. Y ahora vámonos, después de aclarar estos puntos, vamos con los testimonios de los propios 5 libros, de que Moisés sí es el escritor de esos 5 libros. Dentro del Pentateuco, el único quien se dice que escribiera algo para uso futuro, aparte de Dios mismo, es Moisés. Vamos a buscarlo, eso, en Éxodo 34:1. Éxodo 34:1. Dice así. Y el Señor le dijo ¿a quién? A Moisés. Eso está en Éxodo. Y el Señor le dijo a Moisés, pule 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que hiciste pedazo. Entonces aquí la Biblia me dice que Dios le está hablando a Moisés y que Dios, si Dios le está hablando a Moisés, Moisés que está escribiendo en el Éxodo. Está bien claro. Vamos a ver ahí mismo, Éxodo 34:28. Éxodo 34:28 dice,
Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en la tabla de piedra la palabra del pacto, es decir, los 10 mandamientos. ¿Dónde estaba Moisés? En el Sinaí. Y Dios le habló y escribió en el pacto y escribió los 10 mandamientos. Vamos a otro libro del Pentateuco. Ya vimos el Éxodo. Vamos para Número 17, 2 y 3. Estamos comprobando en el mismo libro del Pentateuco que Moisés es el escritor de estos libros. 17:3 dice: y en la vara de Leví escribí el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia de su antepasado debe tener una vara, no, perdón, desde el 2, desde el 1, desde Deuteronomio 17, del 1 al 3, dice: y el Señor habló con Moisés. ¿Con quién habló el Señor? Lo mismo que en Éxodo. Y habló el Señor a Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y pídele que cada uno de sus jefes tribales te traiga una vara, es decir, una vara por cada cabeza de tribu, conforme a la familia de su antepasado, o sea, 12 varas. En cada vara escribiré el nombre de cada uno de ellos, y la vara de Leví escribiré el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia de su antepasado debe tener una vara. Entonces, ¿qué nos dicen? Lo mismo que dice en el libro de Éxodo, que Moisés está como escribiendo, recibiendo la palabra de Dios. Ahora vamos a ver en Deuteronomio capítulo 31, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 y el versículo 22. Dice 9: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví, los cuales llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego Moisés le dio lo siguiente orden: cada 7 años, no, perdón, el 22, ya leímos el 9, que yo me emociono, sigo leyendo. Ese mismo día Moisés escribió este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué vemos? En los 5 libros he demostrado que Dios es quien le habla a Moisés. Además, Dios mandó a Moisés que escribiera información en un libro, Éxodo 17:14. De ese modo, hacia el final de sus peregrinaciones, los israelitas disponían de un libro de la ley para referencia, admonición y orientación. Eso lo vamos a leer en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 61. Dice: y asimismo el Señor enviará sobre ti toda enfermedad y toda plaga no escrita en el libro de esta ley, hasta que sea destruido. Entonces, ¿qué había? Había un libro. Vamos a ver qué dice el mismo Deuteronomio 29:20. Ya había un libro, ya Moisés estaba escribiendo. 20, dice: y el Señor no querrá perdonarlo, sino que su ira y su celo se encenderá contra ese hombre, y caerá sobre él toda la maldición escrita en este libro. El Señor borrará su nombre debajo de ¿dónde? Del cielo. Wow. 30:10. Mire lo que dice: y siempre y cuando obedezca la voz del Señor tu Dios y cumpla los mandamientos y los estatutos escritos en este libro de la ley, y siempre y cuando te vuelva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el 31:26 dice: tome este libro de la ley y póngalo junto al arca del pacto del Señor su Dios, déjelo allí como testigo contra ustedes. Entonces hemos visto el testimonio viviente de que Moisés ya tenía un libro de la ley escrito cuando Dios le habló en los 5 libros del Pentateuco. Que los 5 primeros libros de la Biblia pertenecen a un mismo grupo, formando una sola unidad, es claro por el mismo libro. Génesis comienza con la creación y termina con José, su último héroe, muerto y sepultado en Egipto, según Génesis 50:26.
Dada la múltiple promesa hecha a Abraham de que él y su descendiente harían la tierra en Canaán, este giro de los acontecimientos es inesperado. Ningún lector en el antiguo cercano Oriente se quedará satisfecho con su héroe sepultado y abandonado en un país extranjero, mucho menos cuando la línea narrativa prometía al lector a su antepasado una patria propia. Tal final incompleto requiere la pregunta: ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? El Éxodo es la respuesta parcial a esa pregunta del Génesis. Por otra parte, el Éxodo ofrece su propio drama con la espectacular vinculación de Israel con Jehová mediante el pacto sinático. Sin embargo, eso no concluye la historia de los huesos de José, cuales fueron llevados de Egipto con los israelitas, según Éxodo 13:19. Además, crea su propia pregunta sobre el culto israelita. En la última sesión, Éxodo describe el armado del tabernáculo israelita, pero se le da al lector muy pocos detalles sobre el culto a Jehová implicado en los relatos del Éxodo. Ver el problema del becerro de oro y el consiguiente castigo en Éxodo capítulo 32. Si los detalles más completos de Levítico, uno podría preguntarse por qué el becerro de oro no encajaba dentro del sistema del culto israelita. Además, cuando el relato de Éxodo termina, deja la gloria de Jehová y el tabernáculo de la reunión en el desierto, según Éxodo capítulo 40, del 34 al 38. El Levítico reanuda el relato donde lo dejó Éxodo, en el desierto, junto a la tienda de la reunión, y dedica la mayor parte de su capítulo a explicar la santidad y los deberes de los sacerdotes en el culto a Jehová. El libro de Números encuentra a los israelitas todavía allí, en el desierto, y a Moisés en la tienda de la reunión. Buena parte de Números relata el viaje entremezclado con problemas ceremoniales, por ejemplo, Número 28 al 30, que eran de esperar en este viaje, finalizando su aspecto preparatorio de la posesión y habitación en la tierra prometida. Dicho esto, al final del libro de Números, los israelitas están encampados en Moab frente a Jericó, que está al borde de la tierra prometida. Desde este punto de vista, el sermón de Moisés en Deuteronomio es muy apropiada a la recitación de la historia del Éxodo, una exhortación a la fidelidad y una despedida final. Hasta podemos imaginarnos a Moisés mientras predica un sermón deuteronómico con el rollo del Pentateuco en una mano y con la otra mano extendida, exhortando a la fidelidad de los israelitas. Con el agregado de algunos detalles en el libro de Josué, la historia de los israelitas que dejan su patria, sirven como esclavos en el extranjero, son salvados de Egipto por un éxodo poderoso y ligados a Dios por la experiencia pactual, vagan por el desierto y por fin recuperan su patria, la cual comenzó en el Pentateuco y queda completa. Inclusive el asunto de qué pasó con los huesos de Josué finaliza adecuadamente en Josué capítulo 24, versículo 32. Ninguna parte de la historia israelita, ningún libro del Pentateuco podría ser dejado de lado sin afectar el sentido y la totalidad de la historia general de los hijos de Israel. Por consiguiente, la razón más probable por la cual el Pentateuco está dividido en 5 libros sería su situación temática e histórica y no una variedad de autores. En su totalidad es un relato único con un único autor, que el escritor pasaba mayormente por alto la cuestión de autoría, implica que cuando se completó la obra, todas sabían que era el autor. De hecho, si la obra hubiese sido fraudulenta, los falsos acertos de autoría hubiesen estado a la vista. Vamos a ver un testimonio de Josué. Una de las mejores evidencias de que Moisés es el autor del Pentateuco está sugerida por la omnipresencia de Moisés en el libro de Josué. Más de 50 veces en sus 24 capítulos, el libro de Josué conecta a Moisés con los mandamientos o la ley de Dios, según Josué capítulo 1, versículo 1, 3 y 5. Después de la muerte de Moisés, Dios dijo a Josué, voy a leer Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, solo te pido que tenga mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada,
Solo así tendrá éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperará y tendrá éxito. Entre otras cosas, estos versículos sugieren que Josué tenía fácil acceso al libro de la ley, lo cual implica por lo que Moisés había escrito para que Josué y otros líderes futuros puedan consultarlo, la orden de que estas palabras no deberían apartarse de su boca. Significa obviamente que Josué tenía que estudiar continuamente los escritos de Moisés con el fin de constituirlo una guía para sus decisiones como líder y maestro de Israel. Ninguna parte de la historia israelita ni libro alguno del Pentateuco podría ser dejado de lado sin afectar el sentido y la integridad del relato de los orígenes de Israel. En los libros de Éxodo, Número y Deuteronomio, los cuales muestran a Moisés dirigiendo a Israel, Josué está presente para testificar la contribución de Moisés a la ley israelita. Vamos a leer eso, donde Josué está presente en los libros. Vamos a ver Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Éxodo 24:13. Para que vean que Josué estuvo con él. Y Moisés se levantó junto con Josué estuvo con Moisés. Dice Éxodo 24:13. Y Moisés se levantó junto con su siervo Josué. Entonces Moisés subió al monte de Dios. Ve, esa es otra muestra de que él estaba ahí con Moisés. Si hubiese alguna duda en cuanto a la contribución de Moisés, Josué después de la muerte de Moisés podría haber aclarecido los detalles. Sin embargo, a pesar de la multiplicidad de referencias a Moisés en el libro de Josué, impresiona al lector la unanimidad de la atribución a Moisés por parte de Josué de la autoría del libro de la ley. Entonces, el experto en los escritos de autoría del Pentateuco fue Josué, testigo ocular de muchos de los acontecimientos descritos en el Pentateuco mientras se desarrollaban, y fue a quien Dios exhortó a que estudiara cuidadosamente el Pentateuco. El libro de Josué es también lo que tiene mayor número de referencias a Moisés y el Pentateuco. Ahora, el testimonio del resto del Antiguo Testamento continúa el énfasis sobre la autoría mosaica del Pentateuco. La voz del editor de Josué conecta los mandamientos de Dios a los escritos de Moisés. Dios usó los países alrededor para poner en prueba a los israelitas, a ver si obedecían a sus mandamientos, que él había sido su antepasado por medio de Moisés, según Jueces capítulo 3, versículo 4. El autor de Jueces consideró a Moisés como el único escritor que proveyó los mandamientos de Jehová y cuya obra gozaba de suficiente autoridad como para que Dios lo utilizara como prueba de fidelidad. Tales sentimientos aparecen también en Reyes y otros libros. Es imposible exagerar la importancia de que ningún otro escritor fuera de Moisés aparece en la Biblia relacionado con los libros del Pentateuco. Vamos ahora a ver, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, Jesús y los testimonios de Jesús y los discípulos con respecto a Moisés. Recuerden que el tema es quién escribió los libros del Pentateuco, y hay algunos historiadores que tienen duda si fue Moisés. Jesús claramente relacionó a Moisés con la ley por tiempo en el Nuevo Testamento. Los judíos habían dividido el Antiguo en tres secciones principales: la ley, Pentateuco, los profetas y los escritos. Jesús reconoció las tres divisiones. Cuando estaba todavía con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, el primer libro de los escritos, según Lucas capítulo 24, versículo 44. En otra ocasión, ante un auditorio sorprendido, Jesús dijo, ¿no ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Juan capítulo 7, versículo 19. Además, Jesús citó 4 libros del Pentateuco, atribuyéndole específicamente a Moisés como sus autores. Marcos capítulo 12, versículo 26. Vamos a hacer un paralelismo.
Vamos a buscar un paralelismo que Jesús menciona. Mire, Jesús menciona en Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Mira lo que Jesús dice. Luego le dijo, lo que han pasado conmigo es el mismo que le anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahora vamos a leer Marcos 12, 26. Marcos 12, 26. Dice, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no he leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué cita que está citando Jesucristo aquí? Vamos a ver Éxodo 3:6. Éxodo 3:6 dice, y también le dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo mismo, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Jesucristo está citando en Marcos 12:26, Éxodo 3:6. Vamos con otro ejemplo más. Marcos 1:44. Marcos 1:44. Marcos 1:44. Marcos 1:44 dice, le dijo, tengan cuidado de no decirlo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. ¿Dónde Jesús vio esto? En Levítico 14:31, donde el leproso tenía, cuando era sanado, presentarse ante el sacerdote. Hice par de citas ahí para que ustedes vean, hay más. Los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva siguieron el ejemplo de Jesús, indicando a Moisés como el autor del Pentateuco. Lucas capítulo 2, 22, Juan 1, 45, Hechos 3, 22, Hechos 3, 13, 39, 28, 23, Romanos 10, 5. Por otra parte de ellos, no hay ninguna insinuación de que se considere algún otro escritor para el Pentateuco. Resumiendo ya, cerrando, el Pentateuco implica que Moisés fue su autor. Además, Josué, testigo del Éxodo y los eventos que lo rodearon, atribuyen a Moisés la escritura del Pentateuco. El resto del Antiguo Testamento sigue a Josué. Jesús mismo y sus discípulos también atribuyen la autoría del Pentateuco a Moisés. Por tanto, la conclusión a la que debemos llegar, si usamos los materiales bíblicos como nuestra guía, es que Moisés fue el autor del Pentateuco. No hay duda. La palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Oremos. Padre querido, gracias porque hemos aprendido en tu palabra que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos enseña quién escribió el Pentateuco inspirado por el Espíritu de Dios. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.